El estudio de tienda perfecta busca lograr todos los drivers de crecimiento que hacen posible alcanzar el máximo potencial de desarrollo. Este estudio está dividido en 6 partes, conocidas como las 6 Ps. La primera P es de producto. Este indicador tiene como objetivo verificar la disponibilidad del producto en góndola y que se encuentra en el tiempo y cantidades óptimas. La siguiente es de precio, y este indicador tiene como objetivo validar los precios de los productos y verificar los valores negociados. La tercera P es de plaza, y este indicador tiene como objetivo analizar cualitativa y cuantitativamente la participación y ubicación especial del producto. La siguiente P es de promoción, y el objetivo de este índice es validar la correcta ejecución de la estrategia de promoción de la marca. La quinta P es de presentación, y esta parte del estudio tiene como objetivo analizar las cualidades del empaque del producto. Y por último, la P de personal, la cual tiene como objetivo evaluar el involucramiento y capacitación del personal presente en el piso de venta, con el fin de garantizar la consistencia de la marca. Te invitamos a formar parte del estudio de Tienda Perfecta. Tú escoges con qué indicador iniciar. Para más información puedes escanear el código QR que se muestra en pantalla o contáctanos a los correos que se muestran en la misma. From retail to transportation and logistics to distribution centers and healthcare, our technology helps keep operations more productive and efficient. Now, our innovations are supporting a healthier and safer work environment and helping shape the future of your operations. Our operational intelligence software helps you manage devices and equipment and implement healthy work protocols throughout the workforce. Innovations like our proximity detection alerts for device-equipped workers reinforce social distancing, and our communication software is connecting workforces virtually, reducing face-to-face collaboration. Our workflow management software helps you meet new device and equipment cleaning requirements, and with real-time visibility of device chain of custody, identifying and tracing device handling help you comply with safety requirements. Our latest disinfectant-ready range of devices is built to withstand harsh chemical agents and demanding cleaning processes. With remote control and device system wipe technology, IT professionals are deploying updates at a safe distance, limiting in-person contact, and helping eliminate unnecessary on-site visits. Lastly, our customer counter software is helping manage building entry and exit points for better control of occupancy levels. Our technology is continually evolving to shape the future for a brighter tomorrow. Muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a esta última jornada, nuestro tercer día de Fábrica de Negocios, un evento que está llegando al final, pero al inicio de un nuevo push de negocios para todas las empresas participantes. Estamos muy contentos de los datos que vamos obteniendo hasta ahorita. Estamos seguros que en nuestra sesión final de las 3 de la tarde, en la que todos están cordialmente invitados, vamos a tener el agrado de presentarles alguna información preliminar. Están aún todavía algunas citas de negocio en curso en paralelo a esta conferencia que me permito aperturar, siendo la última conferencia, no por eso la menos importante. Es una conferencia con un valor y un contenido muy interesante para terminar de amalgamar todo el grado de conocimientos que a lo largo de estos 3 días cada uno de ustedes que han participado en las diferentes conferencias han obtenido. Hoy me permito presentarles al licenciado Claudius Víctor Tomás. Él es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad de San Carlos. También tiene estudios de posgrado en la Universidad Gallaudet de Washington y también tiene un posgrado en Gerencia Cultural del Centro Latinoamericano de Estudios Culturales. Es consultor, fundador de la empresa Bridge Management
formador e implementador de sistemas de gestión en diversas empresas, particularmente la iniciativa privada. Ha tenido un largo recorrido a través de diversos grupos empresariales, juntas directivas y una serie de responsabilidades que han impulsado también el talento humano y funciones de gestión humana dentro de diversas organizaciones. Así que, licenciado Tomás, es un placer y un gusto tenerlo en Fábrica de Negocios, edición digital 2020, donde tanto GS1 El Salvador como GS1 Guatemala se sienten honrados por tenerlo acá. Lo dejo con nuestro auditorium. Le pido por favor a todos los participantes sus dudas, sus inquietudes, colocarlas en el chat que está a disposición de todos ustedes y el licenciado las irá resolviendo en el momento que sea más prudente. Licenciado, bienvenido. Esta es su casa nuevamente. Bienvenido a Fábrica de Negocios. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, ingeniero Ramírez. Es un gusto para mí poder compartir con un grupo de ejecutivos y propietarios tan relevante como los clientes de GS1 Guatemala y GS1 El Salvador. Deseo iniciar la exposición planteando un factor importantísimo alrededor del momento que vivimos, en cuanto a que usualmente nosotros pensamos que el liderazgo es un elemento crítico en las organizaciones, más en los momentos en los que la transformación es tan profunda y tan intensa y tan repleta de oportunidades. El liderazgo es posiblemente uno de los drivers más relevantes que pueda tener cualquier organización para prosperar en el presente y en el futuro. No es el factor financiero, no es el factor de la tecnología en sí misma, sino que son los humanos que van a manipular los instrumentos que tienen a su disposición, los que permiten garantizar prosperidad y éxito en las empresas. Quisiera partir de una contextualización de lo que vamos a hablar. Quisiera tocar tres temas: el contexto de liderazgo en este año 2020, cuáles son las repercusiones del entorno del retail y la logística en la gestión de liderazgo de los responsables de estas organizaciones o de estas unidades funcionales, y concluir con un grupo aproximadamente de unas 6 demandas que se le requieren al ejecutivo o al directivo del retail y la logística en estos momentos tan trascendentales. Son la oportunidad de reconstruir de fondo y de manera radical los modos de operación empresarial. Entonces, entremos en materia. Tal vez empecemos planteando que el año 2020 es un año que va a ser inolvidable. Tan inolvidable como lo fue el terremoto de 1976 para Guatemala, y que representó un esfuerzo plagado de sufrimiento que catapultó al país hacia otros niveles de desarrollo, como también podríamos decir la finalización de la guerra en El Salvador, que después de tanto sufrimiento generó un desarrollo y una prosperidad que ahora vemos con admiración en toda Centroamérica, en el hermano país de El Salvador. Lo gracioso del asunto, ustedes, en el 2020 es que ya tenemos la colección de sufrimientos y la colección de medallitas por esfuerzos alcanzados,
pero la cosa todavía no termina, ¿va? O sea, todavía estamos con la nariz debajo del agua. Aún falta, si lo ponemos en un horario de 12 horas, vamos como a las 9, ¿va? Ustedes todavía falta. Y ya tenemos tantas cosas aprendidas y tantas cosas transformadas. El patrón del consumo se alteró. La matriz de producción mundial está cambiando y está cambiando muy aceleradamente. La composición de la predicción nos sirve un mes y de ahí hay que volver a replantear las premisas porque cambiaron. Este es un elemento muy importante porque las empresas en general han trabajado durante siglos tratando de hacer unas estimaciones de cómo va a ser el futuro. Y en la actualidad, cada vez con más intensidad, las estimaciones que se hacen del futuro pueden ser imprecisas, inconclusas, inciertas. Entonces, ya no podemos decir, sí, yo tengo la bola de cristal que me va a decir cómo puede ser el año entrante o dentro de 2 años. Cuando yo todavía tenía pelo, hace unos 30 años, a los ejecutivos se nos pedía que hiciéramos planes de largo plazo y el largo plazo era 20 años, ¿va ustedes? Pasamos a 10 años, pasamos a 5 años, pasamos a 3 años. Ahora posiblemente el largo plazo se mide en 24 meses, ¿verdad? Ustedes 18 meses. Entonces la capacidad predictiva está cambiando y cambia constantemente y las premisas sobre las que se predice también. La logística y el abastecimiento ya cambiaron. No pensemos que vamos a regresar a los mismos modelos logísticos y de abastecimiento del 2019. Ya cambiaron y van a ser distintos de aquí en adelante. Y el significado del tiempo, este es un factor muy importante. Y la velocidad de la respuesta cambió, porque ustedes no me dejarán mentir que uno hacía planes para la readecuación de los sistemas ERP o los sistemas de codificación, los hacía con 2 años de anticipación y se hacían pruebas y que corramos 3 meses en paralelo, ¿se acuerdan? Ahora resultó que el tiempo y la velocidad con la que se transformaron estas cosas fue de semanas. Entonces, ¿cuánto es un mes? Hoy es diferente a cuánto era un mes en mayo del 2019. Y la velocidad con la que se respondía, que nosotros pensábamos que podía durar años, ahora se reduce a semanas, en ocasiones hasta días. Hagamos una pequeña reflexión aquí. En marzo de 2020 se trata de ver cuáles son las bajas causadas por el COVID. Según SICA, el 3 de marzo, ellos plantean lo siguiente. Para Guatemala, 51,000 casos. Para El Salvador, muchos casos menos, 17,000, pero tenemos que ver el componente de la densidad de la población, la concentración de la población, el subregistro, etcétera, muchas cosas. Esto fue hace tan solo unos meses. Pero ahora resulta que al día de hoy, 9 de septiembre, digamos, estoy dando los datos del día de ayer, el día de hoy, Guatemala tiene 79,622 casos. Y El Salvador, de 17, tiene 26,668. Esta información es antigua, es vieja, no nos sirve mucho, porque es una información que a la velocidad actual ya no nos funciona. Y CEPAL, para
citado por el Observatorio COVID-19, tenía una expectativa de proyección de variación en el PIB del 2020 para América Central de menos 6.2, donde Guatemala tenía menos 4.1 y El Salvador menos 8.6. Aquí debemos recordar que la estructura ha sido diferente, el confinamiento ha sido distinto, etc. Podemos ver que América Central y México tenían un estimado de menos 8.4. Ya se revisaron, ¿verdad ustedes? Y miremos el impacto de las operaciones de tránsito de mercancías en función de las declaraciones de tránsito terrestre en Centroamérica. Aquí, si ustedes me siguen en la línea azul, que es Costa Rica se fue país horribilis en este tipo de cuestiones, ¿verdad ustedes? Guatemala y El Salvador, que son los que nos interesan. El Salvador la ha pasado bastante estable, ¿verdad ustedes? Solo con el bajón terrible de abril. Y Guatemala, que es este código celeste, también ha tenido variaciones. Sí hay un impacto en la implementación de los lineamientos de bioseguridad, que el doctor Echeverría hoy por la mañana hacía alguna mención, perdón, sobre los cambios en las aduanas. Fíjense que para el 9 de marzo del 2020, digamos, antecito de que nos cayera el confinamiento, Forbes pensaba que a nivel regional nosotros podíamos estar teniendo un 9% de uso de las plataformas digitales. El Salvador mantenía ese promedio, Guatemala un poco menos, 5%. Pero esto fue el 9 de marzo. Díganme ustedes, según los nichos en los que trabajan, ¿ustedes creen que en El Salvador su nicho está al 9% en la actualidad en el uso de plataformas digitales? ¿O en Guatemala al 5%? Estoy seguro que no. Y este es un dato que tiene 6 meses exactamente de antigüedad. Y ya cambió, ya esto es poco útil, es solo una referencia histórica. Y el mes pasado, en agosto, Guillermo Varela de GS1 Costa Rica nos hacía alguna reflexión sobre el manejo del contrabando y la falsificación. Y veíamos que el impacto del confinamiento ha sido variado en cuanto al contrabando y las falsificaciones. Hay algunas categorías que se incrementaron. Artículos de uso personal se incrementó 77%. Pero miren los cigarrillos y los habanos, ustedes, de 3.673.000 sticks, como diría mi amigo, unidades, pasó a 13.396.000 unidades contrabandeadas. Es un crecimiento de 265%. Pero nada que ver con lo que pasó con los accesorios para celulares, ¿verdad? 1.370%. Aquí ya cambió el mercado, ustedes. Y si uno mira solo el mercado y no mira la periferia de la ilegalidad, entonces no se explica por qué es que está cambiando. Accesorios para vehículos, se incrementó el contrabando en 57%, pero no a todos les ha ido mal. Hay algunas cosas que decrecieron, ¿verdad? Los medicamentos, 96% ha bajado. El calzado, 92%. Los licores variados, la cerveza y el whisky, ha bajado 8% en la región centroamericana, según GS1 Costa Rica. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros vemos en nuestro entorno interno, podemos tener algunas premisas de cómo se está comportando el asunto, pero pueden haber variables externas que incidan significativamente en el desempeño de nuestros negocios. Ahí es donde entonces entramos a ver el liderazgo en modo pandemia.
Partamos de una definición básica de liderazgo en contextos de modo pandemia. Tal vez entendamos al liderazgo como la influencia para que las personas participen en el trabajo activamente, positivamente y entusiastamente. Pero regresémonos hacia un lejano pasado, digamos, la primera semana de abril de este año. Todo el mundo estaba sonriendo y diciendo, jiji, sí, ya estoy aprendiendo el teletrabajo, ¿a ustedes? Pero se estaba muriendo la angustia porque no sabía si se le iba a morir el abuelito, ¿verdad? O si a la mascota también le podía dar coronavirus. Entonces uno aparentaba estar muy activo, pero no sabía muy bien por dónde iba. Y eso fue hace 3 meses para ustedes. El liderazgo en modo pandemia implica enfrentar 3 cosas. Que los colaboradores tienen miedo, pero no solo los colaboradores. Ustedes también, yo también. ¿Por qué tengo miedo? Las razones pueden ser distintas a las de mi colaborador, pero debo reconocer que estamos atemorizados porque hay una premisa antropológica que dice que el humano es una especie que busca respuestas y si no tiene respuestas, las inventa. Y como nosotros estamos ahora en un entorno de gran incertidumbre, inventarse las respuestas es lo más importante. Algunas de ellas son muy buenas y producen crecimiento y otras las veo en TikTok de ustedes. Los escenarios de trabajo son muy dinámicos, con cambios bruscos y también con cambios no previstos. Y la colaboración está muy presente en el accionar del trabajo. Muchas de las empresas nos han comentado el sorprendente nivel de compromiso que ha desarrollado su personal hacia el trabajo. Hay algunos que acentúan su compromiso porque realmente quieren apoyar a la empresa y otros acentúan su compromiso porque si les quitan este trabajo se mueren de hambre. Entonces las razones por las que ha habido colaboración es muy distinta. Analicemos cada uno de estos 3 factores con un poco más de detalle. Entremos en el tema del miedo. ¿A qué le tenemos miedo? A que se deteriore nuestra salud y que terminemos fríos y horizontales, ¿verdad ustedes? La economía también es un factor de preocupación. Voy a poder seguir manteniendo mis ingresos se fortalecerán, mis ingresos se reducirán, serán más vulnerables. El día de ayer hablaba yo con un empresario que me decía, sí, yo entiendo que ahora yo tengo que ver la perspectiva de mi patrimonio en términos muy distintos. Ya no los voy a ver en 5 años, sino que mejor los voy a ver de 18 en 18 meses. Hay miedo a la estabilidad laboral, hay miedo en cuanto a la vida afectiva. Los que están casados y tienen una vida estructurada a nivel de pareja, pues están muy bien porque entonces ahora comparten mucho con la pareja. Pero imagínense aquel joven que estaba haciendo sus entrenamientos de vida matrimonial con la novia, ¿verdad ustedes? Y ya tiene 6 meses de solo verla por Zoom. Entonces, transforma la perspectiva. El gerente trabaja con sus propios temores, pero a él no le dicen que trabaje sobre sus temores, a él le dice que debe administrar los temores de los demás. Y los temores de los demás, algunos se los expresan a uno abiertamente y otros no los expresan abiertamente, como aquella señora que está iniciando un embarazo y no sabe qué va a pasar con su embarazo durante una epidemia mundial y eso qué implicaciones va a tener para su estabilidad. Entonces, hay necesidad de actuar con solidaridad con aquellas cosas que nos expresan abiertamente en cuanto a los miedos, pero también hay que ser empático, hay que ser emocionalmente armónico con algunas cosas que nosotros podemos percibir que atemorizan a nuestros colaboradores, jefes o pares,
y que no nos lo expresan abiertamente. También hablamos un poco sobre que los escenarios son dinámicos. Tenemos 3 tipos de cambio. Un cambio que es muy veloz, hay otro cambio que es muy radical y hay cambios que son confusos. Además están todas las mezclas, ¿verdad? El cambio rápido, radical y confuso, etc. Esto tiene como consecuencia variaciones en procesos, variaciones en las prioridades, posiblemente variaciones en las personas. En algún lugar se redujeron, en otros lugares se aumentó las plantillas para tener turnos que no se vinculen entre sí ante la eventual aparición de casos de coronavirus. El gerente ante estos escenarios dinámicos tiene 4 cosas que hacer. Tiene que comprender lo que está pasando, lo cual no siempre es fácil. Tiene que adaptarse a estas nuevas circunstancias, aunque no las comprenda totalmente. Y tiene principalmente que actuar, aunque no haya terminado la adaptación, aunque no lo haya comprendido totalmente. No se puede esperar sentadito a que la reflexión le ilumine y tenga una epifanía de comprensión absoluta. Con lo que tenga, actúa y debe aprender permanentemente. Este factor de aprendizaje es muy importante. También tenemos el contexto de la colaboración. Si algo nos ha dejado los meses en los que vivimos la crisis, porque en mi opinión la crisis ya pasó, ya estamos del otro lado del asunto. Un aprendizaje importante fue que uno solo no sale. Uno sale en función de la colaboración de sus pares, de su equipo de trabajo, de sus jefes. Entonces, la colaboración tiene que ver mucho con personas, pero también, aunque yo no sea de la unidad funcional de finanzas, tengo que cuidar las finanzas de las empresas, debo mejorar los procesos o adaptar los procesos porque lo que hacía antes ya no funciona de la misma manera, y debo cuidar el negocio, porque ahora vemos con gran transparencia que si al negocio le va bien, al colaborador le va bien, al gerente le va bien y viceversa. No puede irle bien al gerente si el negocio peligra o sucumbe. Esto de la colaboración es una antigua prioridad empresarial. Se ha hablado de la necesidad de ser colaborativo por décadas muy largas, posiblemente después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial se empezó a hablar fuertemente de la colaboración. Sin embargo, la colaboración hoy por hoy tiene una nueva jerarquía en la estrategia de las empresas. ¿Por qué es importante la colaboración? Por 3 elementos. Uno, porque se debe potencializar lo que sirve. No lo bonito, lo que me gusta, sino lo que sirve, lo utilitario. También debo ser capaz de abandonar cosas que ya no sirven. Esto posiblemente es más difícil que aprender nuevas cosas, porque probablemente las cosas que ya son inútiles fueron los pilares sobre los cuales yo tuve mi éxito profesional o mi éxito empresarial, pero que ya a la altura de hoy ya no funciona, ¿verdad? Entonces yo me convertí en experto para enviar faxes. ¿Y ahora para qué me sirve un fax para ustedes? Si puedo tener una aplicación que me escanea cualquier documento y lo envía en cuestión de segundos. Entonces yo debo abandonar lo que no es útil, me duela mucho o me duela poco. Y también yo debo concentrarme en aportes que valgan la pena. Tenemos 15 años de estar hablando de la importancia de los aportes de valor, pero los aportes de valor pueden ser valores minúsculos o tangenciales. Hoy por hoy se tiene que concentrar uno en cosas que valgan la pena. Eso quiere decir fidelizar y afiliar al cliente, quiere decir maximizar
rentabilidades y principalmente garantizar flujos de efectivo, que vamos a hablar un poco más adelante sobre esto. El retail y la logística están cambiando. En este contexto de fábrica de negocios de GS1 en El Salvador y Guatemala, se ha hablado extensamente de estos cambios. La cadena de suministros se está diversificando, el comportamiento del consumidor varía, en algunas ocasiones en beneficio del ciclo productivo de las empresas, en otras ocasiones agregando costos que hacen más compleja la operación. Hay más opciones de compra. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento significativo de los competidores indirectos, ¿verdad? Entonces hay mucha incertidumbre alrededor de quién es mi competidor en realidad. La oportunidad para la tiendita es un concepto interesante en donde las pequeñas cadenas, unidades de comercialización pueden tener una oportunidad inicial, pero que en el mediano plazo pueden ver amenazada su estabilidad por el fortalecimiento de las grandes cadenas de retail. Entonces, uno tiene que entender que de acuerdo al tamaño del negocio, si yo soy una pequeña empresa, mis oportunidades son distintas a las de una gran empresa porque no van a transcurrir las vidas posteriores a la crisis de COVID-19 de la misma manera y las oportunidades que se plantean son distintas. Pero aún hay más alrededor de esto. También hay un modelo driving-thru que está siendo muy importante, como ahora, ¿quién de ustedes se atreve a saludar de abrazo a un colega o de beso a una persona? Ya casi nadie, ¿verdad? Usted no debe hacer que sea el beso de la muerte, ¿verdad? Entonces uno anda con su palito ahí para ver si tiene unos 50 de por medio. La posibilidad de hacer entregas en las cuales haya muy escasa interacción humana es importante. La trazabilidad ha cambiado su jerarquía porque ahora todo el mundo quiere saber de dónde viene el producto, cómo fue tratado y si hay posibilidades de identificar qué es lo que ha sucedido con el ciclo de vida desde la fabricación hasta la entrega. También la logística y el retail cambian con la prevalencia de transacciones sin contacto y la imagen y el compromiso social de las empresas ha adquirido una relevancia significativa. Ya la imagen y el compromiso social de las empresas está siendo un factor constitutivo de la elasticidad del precio con el que se puede enfrentar el mercado. ¿Qué quiere decir todo esto para el liderazgo del gerente de retail? ¿Qué demandas representan estas cosas para el gerente de retail? Veamos que hay impactos. El liderazgo actual es lo crítico para poder mecanizar el ciclo de cambio que se está dando, y ese ciclo de cambio no se hizo en papel primero ni en pruebas, sino que se está haciendo en tiempo real. ¿Por qué? Porque se necesita que la operación siga funcionando. Y el liderazgo es la diferencia alrededor de esto. Para que ese liderazgo pueda mecanizar un cambio intenso, amplio y veloz, se requiere de 4 cosas. Reestructurar la cadena de valor, porque han cambiado las prioridades y las jerarquías de valor, como lo que veíamos de la trazabilidad, ¿verdad? Antes a algunos les interesaba la trazabilidad, hoy a todos. Innovar en los flujos de trabajo, ¿por qué? Porque el trabajo no es el mismo al que teníamos en enero del 2020 o en septiembre de 2019. Las premisas sobre lo que
implica procesos, ha cambiado y tenemos que hacer flujos de trabajo adoptando esas nuevas prioridades. Hay necesidad de reencontrar la cadencia del tiempo porque el tiempo cambió en su conceptualización. Y también el impacto del liderazgo en cuanto a cuestiones financieras es importante. Ahora, para las empresas, lo más importante es asegurar que van a haber ingresos y que se vayan a monetizar los valores del ciclo productivo que tengan, porque si la compañía puede enfrentar gravísimos problemas. Esto tiene que ver desde la calidad de crédito que se asigna hasta la eficiencia de la gestión de cobros que se está planteando, el apalancamiento financiero y la capacidad de maniobra financiera. Este periodo de 2020 que llevamos ha demostrado de manera contundente que las organizaciones no pueden ser dirigidas desde una perspectiva contable, sino que requieren de ser dirigidas desde una perspectiva financiera, que es mucho más compleja y más amplia que la contabilidad. Y tanto en El Salvador como en Guatemala, nosotros tenemos que la gran mayoría de las empresas se conforman con tener las bases de la contabilidad más o menos ordenadas, aunque los criterios financieros se conozcan, son pobremente implementados. Y esto es un elemento importante que debemos considerar. Ahí hay impacto de liderazgo. Bien, ¿qué requerimientos se tienen para el gerente del retail y la logística a la altura de las 9 de la noche del día del 2020, verdad ustedes? Veamos el primero. Tal vez hay una variación de relación en las jerarquías de las relaciones cooperativas o colaborativas. La jerarquía y la autoridad asociada siempre son muy importantes en la empresa. Todos discutimos alrededor de que ahora ya no puede ser uno tan autoritario para la dirección de una empresa, sino que se requiere de mucha relación armoniosa y equilibrio de comunicación. Sin embargo, la jerarquía y la autoridad aún son muy importantes, y ahora que estamos haciendo cambios forzados y tienen que ser muy precisos, de alta calidad, la actividad disciplinada es muy importante, y para eso se requiere escala jerárquica y se quiere autoridad. Entonces, las actividades empresariales en este momento demandan de jerarquía y autoridad. Pero eso no quiere decir que la conexión y el establecimiento de relaciones horizontales y armonía entre los equipos de trabajo y las personas que participan en ellos no sea importante. Es crítico para que se ajusten las innovaciones a los procesos en la actualidad. Si no hay colaboración y si no hay una redefinición de las relaciones sociales y colaborativas en el trabajo, la autoridad por sí misma va a ser insuficiente. Esto nos da como corolario el hecho de que el gerente de retail y de logística debe establecer el balance apropiado entre qué tan jerárquicos va a ser y qué tan redárquico va a ser. Esta no es una receta que les pueda decir 36% de esto y 3 pelos de gato, ¿verdad? O sea, no es posible que tengamos una fórmula mágica, sino que depende de la cultura de la organización, de las capacidades de cada uno de los gerentes, de las características y peculiaridades de los hábitos de trabajo del equipo, pero lo que sí es cierto es que usted debe replantear como gerente
cuánto va a ser de autoritario y cuánto va a ser de colaborativo para echar hacia adelante en su proyecto. El segundo de los requerimientos hacia los gerentes es que hay que hacer un reajuste del análisis retroactivo, eso es, del análisis del pasado, con imaginación proactiva, con imaginación en función del futuro. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense ustedes que nos la pasamos los últimos 10 años, particularmente los últimos 3 años, hablando de que con un data lake, con modelos de inteligencia de negocios, yo podía saber casi con exactitud a qué horas iba a toser cada uno de los clientes que visitaban mi establecimiento. Sin embargo, los algoritmos sobre la base de interpretación histórica han mostrado defectos importantes en la actualidad. Bueno, ¿quién de ustedes se imaginaría que las tiendas de venta de equipos y suministros para mantenimiento de hogares iba a tener las explosivas ventas que han tenido en la actualidad, ¿verdad? Ahora que ya pasamos el evento, pues entonces sí entendemos, ¿verdad? Sí, más tiempo en la casa, se reparó el chorro, ¿verdad? Y cambiaron la tapadera del inodoro. Pero hoy, hace 9 meses no lo veíamos. Entonces, es importante que nosotros entendamos que los modelos de análisis basados en data histórica posiblemente no se ajustan a las nuevas realidades. Los modelos de negocio ya no son los mismos, han cambiado. Y esos cambios no obedecen a que los hayamos diseñado, sino que los hemos adaptado en muchas ocasiones. Y cuando el modelo de negocio cambia, también cambia la forma de trabajo. Y esos cambios de la forma de trabajo suceden en tiempo real. Lo que sucedía hace 2 semanas posiblemente ahora ya no tiene la misma importancia. Hay algunos empresarios, yo veo dentro de mis clientes, gente que todavía sigue pensando qué va a hacer cuando se dé la apertura o cómo va a trabajar post-COVID y no se da cuenta que la reapertura ya se dio, ¿verdad? Según nos comentaba el día lunes el ingeniero Pablo del León de Cavi, en Guatemala la apertura va al 72%. Y en El Salvador va al 63%. Entonces, eso quiere decir que ya la actividad está en marcha, ¿verdad? Y si yo todavía estoy pensando qué voy a hacer cuando se abra la economía, ya voy tarde, ¿verdad ustedes? La gente ya está trabajando de esa manera. Muchas de las responsabilidades del gerente tienen que basar su desempeño en su ejecución más en las premisas del futuro que está imaginando que en los hábitos del pasado. No pensemos mucho en el retorno al antiguo estatus, cuando recobremos la antigua normalidad no va a regresar nunca. Entonces, el futuro ahora tiene una carga más amplia que el pasado en cuanto a la reconfiguración del desempeño gerencial. Ser predictivo, entonces, para un gerente no tiene el mismo rango de importancia de análisis del pasado que tenía en febrero de este año. Ahora, la imaginación de futuros y la capacidad para convertir esos futuros en realidad es muy importante para el quehacer del gerente. No digamos solo es que el futuro va a ser de tal o cual forma, sino que tenemos que ser capaces de construir en el presente ese futuro que imaginamos. Punto 3. El gerente debe actualizar sus relaciones interpersonales, porque el mundo cambió profundamente. El gerente tiene que ser optimista, pero tampoco topado, diría en El Salvador. Pero en El Salvador topado quiere decir limitado,
con dificultades para comprender. En Guatemala, topado quiere decir lo máximo, como el equivalente a 10 en El Salvador. Entonces uno tiene que ser optimista, ¿verdad usted? Pero no debe ser ni imprudente ni ciego, debe ser realista. O sea, apostar por lo positivo, pero no negar que estamos en entornos complejos y peligrosos. Uno debe ser optimista con su gente, pero también debe ser realista con su gente. Debe manejar un respeto importante por las personas y ser empático con los miedos que tiene, las expectativas que tienen, que han cambiado mucho. El gerente debe ratificar y mejorar sus relaciones no solo con grupos, sino que con personas individuales. Hoy por hoy sabemos la importancia que tiene un auxiliar de bodega o un encargado de picking. ¿Por qué? Porque si él hace mal su trabajo, posiblemente tenga implicaciones en grupos importantes. Si él no se cuida, es posible que tenga repercusiones en grupos importantes. La confianza es esencial. La confidencialidad es esencial. Si se acercan al gerente para discutir cosas que son privativas de las personas, ser capaz de honrar esa confianza y esa confidencialidad es un factor crítico para mantener su liderazgo en este momento. Debe el gerente fomentar el aprendizaje vitalicio, ya no como una obligación de que tengo que sacar un curso o hacer otra maestría o tengo que leer un libro, sino que debemos tener totalmente claro que hoy por hoy la única manera de mantenerse vigente es aprender rápido y constantemente. Entonces ya no es una obligación, sino que es la única manera de mantener vigencia profesional. Y otro de los elementos importantes es que el gerente, digamos en los últimos tal vez 15 años, ha sido un buen difusor de la necesidad de cambio, un buen resonador de que hay que hacer las cosas mejor. Pero hoy el discurso no tiene mucha relevancia. Lo que sí tiene relevancia es que yo lo haga. La ejecución es lo importante. Entonces, no es tiempo de estar hablando de que hay que cambiar. Es tiempo de implementar el cambio. Y ese cambio toca una fibra importante, que es la mejora personal. El gerente hoy por hoy no puede decirle a sus equipos, cambien porque es necesario, cambien porque cambió el mercado, cambien porque cambió la empresa, sino y enviar a todos a que cambien y yo me quedo igual a ustedes. Hoy es el momento en el que el gerente tiene que ser capaz de mejorar él personalmente y convocar a otros a que se unan a su esfuerzo. Cuarto requerimiento, 80% de acción y 20% para cualquier otra cosa que quiera usted. Pero lo importante ahora es hacer. Si usted tiene que aprender herramientas, esas herramientas tienen que serle útiles para accionar en un contexto situacional. ¿A qué me refiero con contexto situacional? De repente la herramienta que aprendió le va a servir 6 meses, pues úsela 6 meses y después abandónela si ya no sigue siendo útil. Aprenda herramientas que le sirvan para ahora. Usted tiene que aprender a operar con calidad en ambientes que son progresivamente más confusos, que son inciertos, que son poco exactos. El hecho de que haya incertidumbre, el hecho de que haya confusión, no es excusa para actuar sin calidad.
La incertidumbre va a quedarse con nosotros. Los escenarios futuros van a ser escenarios progresivamente más inciertos. Entonces, no podemos esperar a decir, no, voy a restaurar la calidad cuando la cosa se calme, porque no se va a calmar, va a reciar. Entonces, uno tiene que aprender a actuar con calidad, aunque hayan entornos confusos e inciertos. Retomando un poco lo del aprendizaje vitalicio, uno tiene que aprender y tiene que usar las lecciones de sus éxitos. En este momento, después de que en nuestros países hemos tenido 6 meses de enfrentamiento de la crisis, hemos recolectado una amplia colección de éxitos y también de fracasos. Démonos el tiempo para disfrutar los éxitos que hemos alcanzado y seamos humildes para aprender de los fracasos, pero rapidito, porque van a tener nuevos éxitos y nuevos fracasos todas las semanas. Por último, en este contexto de 80% de acción, dosifique la energía de las personas. La gente ya está cansada, ustedes. ¿Por qué? Porque se fueron a teletrabajo y resultó que teletrabajo quería decir que también estaba disponible el sábado y el domingo y a las 9 de la noche, ustedes, o a las 6:30. Entonces la gente ha trabajado mucho más. Hay cansancio en las personas. Pero en el futuro cercano, al menos, yo no predigo que va a haber más descanso o que va a haber menos actividad. Al contrario, pienso que va a haber más actividad. Entonces, el esfuerzo y el cansancio va a acompañar a las personas y el estrés los va a acompañar. Pero también va a haber esfuerzo y cansancio financiero, también va a haber esfuerzo y cansancio laboral, y usted como gerente debe tener la sabiduría para exigir el máximo del apoyo de las personas, pero evitar que por haber recorrido la primera cuadra con gran intensidad no sea capaz de recorrer la segunda. Dosifique el esfuerzo, porque el esfuerzo va a ser de larga duración. Estamos en una maratón, no en una carrera de 100 metros. Quinto requerimiento para el gerente. El gerente no tiene que ser el que decreta el cambio o el que canta la antesala del cambio. Debe ser el protagonista del cambio. Esto implica 3 cosas. Primero, uno tiene que ser ágil para aceptar el movimiento que se da entre el trabajo material y el trabajo digital. No quiere decir con eso que yo deje de vender lápices o que yo deje de vender naranjas, que son cosas materiales. Lo único es que esa naranja va a tener un componente de procesamiento y transaccionalidad digital mayor que el que tenía hace 3 años. Usted debe, para protagonizar el cambio, estar convencido de que no debe esforzarse mucho en el control, porque si se trabaja excesivamente en el control, va a amarrar a las personas, va a sofocar la transformación. Es mejor tener dominio sobre el seguimiento e ir haciendo adaptaciones que estarle diciendo a la gente, bueno, reportame, decime, controlame, mandame el reporte. Yo creo que es más importante el acompañamiento que tener mecanismos de control. Y por último, en esto de la protagonización del cambio, el abandono de lo que yo sé hacer por lo que necesito hacer es importante. Y esto es difícil, porque usualmente lo que sé hacer es lo que me ha hecho a mí un gerente exitoso. Pero el día de hoy no es lo que sé hacer, sino lo que la empresa necesita lo que me va a hacer exitoso. Último punto.
El sexto requerimiento para el gerente es que estamos en un momento de recreación. Recreación no quiere decir irse al Congo o al lago, a ustedes, o irse al IRTRA aquí en Guatemala, sino que volver a crear. Recreación en el concepto de volver a crear. Abandone la idea de volver a estar como antes de la pandemia. Usted no debe tener la meta de llegar a estar como prepandemia. ¿Por qué? Porque usted debe pensar que va a lograr hacer cosas transformacionales de manera intensiva que lo va en el futuro y algunas cosas en el pasado, pero la mayoría va a ser el futuro. La oportunidad es valiosa para construir una organización mejor que la que tenían en el año 2019. Esta es una oportunidad que posiblemente solo vaya a suceder una vez en nuestra vida. O tal vez en la vida de una o dos generaciones. Entonces no piense en llegar a ser igual de bueno que antes. Piense que va a ser totalmente diferente y va a ser mucho mejor que antes. La transformación que está en sus manos es única por su amplitud, su velocidad y por su impacto. Están en marcha adecuaciones tanto para su negocio como para las formas en las que usted trabaja en su negocio. El desafío del liderazgo gerencial se enmarca en la capacidad de transformarnos internamente, en hacer todos los días presente la mejor versión de nosotros mismos. Este liderazgo gerencial implica grandes desafíos externos, pero el más importante es el desafío interno del gerente. Porque déjenme decir, no todos los exitosos gerentes del año 2019 serán exitosos en el año 2021. Solo serán exitosos aquellos que hayan logrado transformarse a sí mismos. Por lo menos a la velocidad del cambio que les rodea. Las exigencias que se reciben día con día están dirigidas a cumplir con las necesidades y al encauzamiento de otras personas, ¿verdad usted? De procesos de trabajo. Esas exigencias no van a cambiar, van a seguir siendo, mira, tu equipo tiene que mejorar, tu equipo tiene que ser más eficiente. Pero para que mejore, para que sea eficiente, se necesita esa transformación interna del gerente. El factor de éxito con el que se medirá al gerente es nuestro talento para reinventarnos a nosotros mismos. El desafío es enorme, pero las recompensas posiblemente no tengan comparación en tal vez los últimos 300 años de la historia de la humanidad. Muchas gracias. No sé si haya alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, licenciado, por su participación. La información que usted nos dio, pues definitivamente, y como siempre nos tiene acostumbrados, LIC, muy valiosa. Le agradecemos mucho en el nombre de GF1 Guatemala y GF1 El Salvador por estos importantes conocimientos que le compartió el día de hoy a nuestros asociados. Así que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Ahí tienen los datos de contacto del licenciado si alguien quiere comunicarse con él. Y de momento pues estaríamos dando inicio ya a nuestra clausura como tal en la siguiente charla que tenemos hoy programada, que lo pueden encontrar dentro de la plataforma. Y pues como le decía, licenciado, muchísimas gracias por su participación.
Por nada, ha sido un verdadero gusto.